Yo quería refugiarme del negro de los libros, quería irme hacia la imagen luminosa, como las mariposas son atraídas por la luz. Fue un proyecto totalmente revolucionario, ¿no? Porque se intentó cambiar un país, anclado todavía en el siglo XIX en muchas cosas, se intentó cambiar un país a través de la educación y la cultura, lo que me parece una revolución de alguna forma silenciosa pero muy importante. Eso de llevar la cultura y la educación a los pueblos, llevar el cine, llevar las bibliotecas ambulantes, llevar la música, el teatro, a gente que jamás había visto eso y que ni siquiera sabía que existía, me parece una cosa, además de muy hermosa, pues una cosa importante. Incluso el llegar allí era una auténtica odisea. Los jóvenes misioneros contaban la dificultad que había para llegar con los camiones que llevaban, por ejemplo, las reproducciones del Museo del Prado. Camiones había veces que si llovía o cualquier circunstancia no podían llegar y entonces tenían que ir en mulos. O sea, era una España que como que no existía, ¿no? Estaba totalmente ignorada y era ignorante al mismo tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, una yo creo que de las descripciones más hermosas que hay es cuando imaginamos esas proyecciones del cine en esos aldeanos que no habían visto el cine, pero que además las proyecciones que se exhibían, por ejemplo, eran cosas como el mar. O sea, imagínate en la Castilla profunda la proyección del cine, algo mágico, las sombras mágicas, y además algo que la gente no sabía ni que existía, que era el mar. O sea, eso era una cosa absolutamente mágica y hermosísima. Para alguna gente, difícil de entender que supuestamente para qué servía enseñar el teatro de Calderón a un aldeano. O sea, hay mucha gente que consideraba que esas personas estaban destinadas a ser carne de trabajo y ya está, ¿no? Entonces había poca gente que creyera en eso, ¿no? Precisamente a causa de la guerra, pues sin que naturalmente pudieran esperarlo, pues son lanzados al otro lado del mundo, ¿no? Y viven el exilio. Es una novela sobre el exilio y que reivindica a esa España que no pudo ser, la España del exilio. Y bueno, con ellos, a través de la reconstrucción que hace la investigadora de sus vidas, vamos recorriendo en distintas travesías pues qué vivieron estos desterrados republicanos. Hay muchas cosas de mí, sobre todo en el personaje de la narradora, ¿no? Una narradora que se fascina con una historia y que en principio pues bueno, es parte de un azar, de una pista sobre unas cintas perdidas, pero decide seguir buscando, tirando del hilo hasta que se encuentra con una historia del pasado que le fascina, ¿no? Que le fascina hasta que llega hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Cómo participaron en la Segunda Guerra Mundial, con bastante importancia, a pesar de que no se haya recordado esos episodios, pues cómo participaron en la resistencia, cómo sufrieron los campos de exterminio nazi, cómo ayudaron a la liberación de París. Y bueno, después lo que les quedó, ¿no? Que fue el grandísimo olvido y la terrible agonía y el fracaso y la derrota de esa España que queda olvidada en el otro lado del mundo, sin poder regresar a España, y quizás los que regresaron pues dándose cuenta de que su tiempo había pasado, que su época había muerto y que nadie los recordaba, ¿no? Entonces pues la novela reivindica pues la memoria del exilio español. Y ahí está la clave un poco de la novela, que es el desgarro del desterrado, ¿no? Alguien que sueña con volver, pero que no vuelve, que ve que se van muriendo sus amigos y que su muerte está cercana y no vuelve, ¿no? Con este libro, por ejemplo, cierro una trilogía dedicada a la España heterodoxa. Mi primera novela era sobre los herejes erasmistas, que era otra España que pudo ser también. La otra es Hijo del Mediodía, que trata sobre las vanguardias y letraheridos y demás. Y esta que es esa España del exilio, ¿no? Esa España que se tuvo que marchar, se tuvo que desterrar. Estaba Cernuda, María Zambrano, Ramón Gaya, pero después hay una cantidad de jóvenes de esa época, de esa generación perdida, cuya vida a mí me parece realmente un ejemplo ético y cuya memoria se ha perdido. Reivindico a esa España de las misiones pedagógicas, a esos jóvenes intelectuales que intentaron cambiar las cosas y que me parecen auténticos maestros éticos, ¿no?
que, vamos, los siento como auténticos referentes. Ahora comprendo los ojos de aquellos niños. Aquellos ojos siguen vivos, porque no se les ha muerto la sorpresa, porque creían que esas sombras fantasmagóricas eran reales y que la vida merecía la pena si era capaz de mostrar cosas tan hermosas.